aquí con ustedes. Muy bien, todo muy bien. Oye, se Sí, me hace que no pudiste dormir como yo porque nació el Frente Amplio Democrático. bueno, sí, sí está. Y vi la lista de personajes que lo integran y dije, mami, o sea, los mismos de siempre. O sea, con bombo y platillo, Fernando Belauzarán, Álvarez y Casa, creo que hasta desde Estados Unidos, William Levy, no es William Levy, ¿cómo se llama? Simón, Simón Levy, perdón, le ofrezco una disculpa a William Levy, el actor de novelas, pero vi a Margarita Zavala, a Tere Vale, que sale con Alarraqui. No, a ver, todos tienen derecho a sumarse, claro, pero dices, pues no, que es un nuevo Ricardo Rafael, pues no, que es un gran periodista de investigación. ¿Qué tiene que estar haciendo en este? Bueno, lo que rescato, Norman, es que podrían estarse quitando las caretas de una vez por todas, porque si este es un frente opositor y Ricardo Rafael permitió que pusieran su nombre de abajo firmante, pues avanzamos, ¿no? Porque ahora ya no pueden decir esos pinches paleros, no, güey, pues tú eres también lo que eres, güey. ¿Quién te paga? ¿Cuál es la mano que te da de tragar? Pero bueno, ya te imaginarás, Cecilia Soto. Estoy tratando de leer así nomás por encima. La lista, Ceci, porfa. Esa, mira. Es que ahora sí está machuchona la lista. Y dije, a la madre, nuevo frente democrático, mi querido Norman Pearl, rumbo al 2027 y al 2030. Fíjate que hay muchas cosas cuestionables en este Frente Popular Democrático, que es un frente efectivamente reciclado, ¿no? Antes fue Asociación, y antes fue María Rosa, es decir, ha recibido muchísimos nombres, pero de cualquier manera van a topar con una pared que se llama legislativo. Sin embargo, y fíjense nada más, los principales promotores de este Frente Amplio Democrático son Vicente Fox y Lorenzo Córdoba. No, Imagínate. eso sí no me No, la sabía. Eso sí no me la sabía, Norman. ¿En no, serio? no, pero no solo eso, están apelando al apoyo de partidos con vocación democrática, como el PRI, como el PAN. ¿No? Esto es algo ridículo. Me parece que están cayendo en un nivel de riesgo de perder algo de prestigio, mi querido Vicente, porque esto sí que se están volviendo locos. Hacer un recuento, no alcanzo a ver con detalle los participantes, pero pues Bueno, me ahí los te va. imagino, Claudio ¿no? X González, No, Aurelio Nuño, de los que alcanzo a ver yo también. es que son exactamente los mismos. Y luego de repente suman a alguien que haya hecho algún comentario en favor, y después ni se entera este tipo, ¿no? Entonces es algo curioso y al mismo tiempo es algo ridículo. Pero Y está bueno, la presencia, en realidad está la presencia a la mano también de Felipe Calderón cuando ves a Margarita Zavala o de Genaro García Luna, porque ahí te la dejo de tarea. Está Leonardo Valdés Zurita, alguien que conoce muy bien Paco, que estuvo en el CISEN, si recuerdo bien, en tiempos de Genaro García Luna y nunca se enteró de las corruptelas de Genaro García Luna. Pues esos son los abajofirmantes, defensores de lo peor. Germán Martínez, imagínate, lo acabo de leer. Héctor de Mauleón, Héctor de Mauleón, el gran escritor, el gran investigador. Oye, Norman, esta es una burla para la gente. Decías tú que van a enfrentar un muro, pues yo creo que se van a enfrentar a algo más importante y más implacable, que es la gente de a pie. sí, pero recuerda tú que la gente de a pie está de manera oficial representada en las cámaras, ¿no? Y son las cámaras las únicas que van a decidir, ¿no? No, no va a ser esta junta de notables, ¿no? Esta cuestionada junta de notables.
va a ser realmente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores quienes decidan en qué términos irá la reforma electoral. Estos ya, bueno, ya dieron su opinión, la han dado sistemáticamente, la han dado cada día, han querido imponer condiciones que les favorezcan, no quieren que se hagan cambios sustanciales, buscan que permanezcan los plurinominales. Y mira, yo te voy a decir una cosa francamente, Vicente. Yo siento, y lo hemos comentado en otras ocasiones, acuérdense que Felipe Calderón quiso quitar plurinominales. También Peña Nieto, en 4 ocasiones sumadas entre los dos presidentes, quisieron quitar a los plurinominales. ¿Por qué? Porque en ese momento les favorecía que no hubiera plurinominales y tener una presencia cada día más fuerte en el Congreso. ¿Para qué? Evidentemente, pues para poder manejar sus propias iniciativas de ley. Y en este caso, Morena, pues dice, ok, yo voy a jugar en buena medida con sus prácticas, con sus procedimientos, con las normas que han establecido a lo largo de los años. Y bueno, pues sí, efectivamente a Morena le favorece que no haya plurinominales por la razón de que pues Morena tiene muchas más posibilidades de ganar distritos, ¿no? Y si no hay plurinominales, pues son solamente los distritos ganados los que tienen la presencia dentro del Congreso en términos porcentuales. Así que bueno, pues ellos simplemente, Morena ha decidido que lo ideal es bajar por lo menos plurinominales, pero hay que decirlo, Felipe Calderón se estrelló 2 veces en su propuesta, Peña Nieto otras 2 veces, y posiblemente Morena también logre poco porque el enemigo lo tiene adentro. Es precisamente la alianza, es precisamente el PT y el Verde quienes han ido marcando la pauta como fieles de la balanza. Eso no lo podemos tampoco ignorar. Es algo que está ahí, que es claro. Esto es política, Vicente. Esto es política. Y esta política y la política establece reglas de operación en donde todo mundo que tenga el poder estará buscando de alguna manera una mayor representación porcentual. Eso lo podemos ver, por ejemplo, lo que hace Trump en Estados Unidos, queriendo multiplicar distritos en algunos estados que le favorezcan, ¿no? Eso es política y es lo que están haciendo, ¿no? Después podemos hablar de Trump, pero por lo pronto hablar acuérdense que ayer estábamos expectantes por la reunión que se iba a tener entre Petro y Trump, inclusive temíamos que hubiera una actitud prepotente como la que tuviera Trump con Zelensky y que actuara así con Trump, pero no. Petro y Trump anuncian la jornada, pactan tregua y acuerdan explorar caminos comunes. Este encuentro ha sido descrito como de borrón y cuenta nueva, dicen algunos. Y no hay que olvidar que fue un encuentro de 2 horas. Y claro que el propósito es justamente tratar de eliminar, por lo menos públicamente, desde la óptica de Trump, el narcotráfico o la producción de cocaína que se hace en Colombia, ¿no? Es el principal productor de cocaína en Colombia, aunque no toda la cocaína se produzca en ese país. No hay que olvidar que también Bolivia, en Perú, etcétera, hay plantaciones de cocaína. Y bueno, pero es justamente en Colombia donde se tiene esto. El trabajo que ha tenido Petro en contra de la cocaína ha sido interesante porque lo que ha hecho es un poco lo que se hizo en Guerrero, en México, con sustitución de cultivos. Y esta sustitución de cultivos ha logrado que se destinen menos tierras a la producción de cocaína. Y bueno, Petro pasará a la historia. Acuérdense que hay elecciones el 31 de mayo de este año
en Colombia, en donde sí es cierto, es posible que se mantenga el gobierno progresista, pero bueno, Petro estará solamente hasta agosto, que es cuando entregará el poder. Y pues hay cosas que se han hecho bastante rescatables. Entre otras, es una lucha intestina de Petro en contra del Poder Judicial, que es, al igual que en México, vinieron amparando a muchísimos delincuentes y todo eso, pues, eh, pues ha permitido un avance sustancial en contra del narcotráfico en Colombia. Fíjense que una de las cosas que a mí me llaman muchísimo la atención es la debilidad que tiene en su forma de gobernar Laida Sansores en Campeche. Hay todo un conflicto, ¿no? Y en este conflicto podríamos iniciarlo en términos de conversación cuando vemos que Laida Sansores manda su proyecto de gastos, ¿no? al Congreso, a la legislatura, perdón, a la legislatura campechana. Ella solicita una deuda por 1,000 millones de pesos y el grupo de Morena lo rechaza. El grupo, los legisladores de Morena lo rechazan y hay un rompimiento tácitamente entre el grupo de Morena y la gobernadora. 10 de los 16 diputados de Morena se oponen a este presupuesto y finalmente logran detenerlo. Sin embargo, me parece que aquí hay un problema de escrúpulos por parte de Laida, porque Laida se designa una nueva mesa directiva que son aliados o sea, los 6 restantes que quedan dentro de la legislatura y se alían a Laida Sansores y aunque los otros 10 anunciaron su ruptura con Laida Sansores, la gobernadora y los 6 diputados que quedan se alían, fíjense nada más a quiénes, a Movimiento Ciudadano, al PRI, al PAN, al PT y al Partido Verde, para designar como presidente a un miembro del MC, un MCista, desplazando a los morenistas disidentes y creándose una abierta fractura. De esas cosas que se tienen o se buscarían o se deberían de buscar, evitar en todos los estados por parte de Morena. Bueno, pues se presenta este rompimiento en ese estado. Ya Monreal se pronunció al respecto. Es un tema delicado. Lo mismo sucedió, hay que decirlo. Esto no fue con Morena, fue en términos de alianza en Oaxaca, con Jara, que aparentemente no ha hecho o no está haciendo un gran gobierno, básicamente por ese nepotismo que tanto nos arde, que tanto nos molesta a la gente, porque creemos que si se elige a Jara, ¿qué tienen que ver sus 18 o 20 parientes empoderados, ¿no? En el estado de Oaxaca, mi querido Vicente, mi querido Paco? A ver, después de escuchar a Norman hablar de este frente amplio democrático que se forma, Paco, hasta en el tiempo petardean, es mi opinión. No es la exhibida de ellos mismos a esto de protegerse unos con otros, esto de Epstein nos lleva a mencionar a expresidentes como Salinas de Gortari, como Zedillo, como el propio Felipe Calderón, a empresarios como Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcarra Gallán, el propio ingeniero Carlos Slim, y este amplio frente, Andrés Roemer, María Asunción Aramburu Zavala, Herminio Blanco Mendoza, entre otros, Alejandro Junco de la Vega. Y este frente amplio, si está verdaderamente por la democracia, debería de aceptar que esos nombres mencionados, no acusados, no, mencionados, forman parte de esa élite que ellos mismos defienden, que se defienden entre sí, ¿no? Porque no veo cómo TV Azteca diga,
Emilio Azcárraga Gallán, el dueño de Televisa, está mencionado en los archivos Epstein, o en Televisa que digan, Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, está señalado en una invitación a cenar con Epstein. Pues no lo veo, no lo veo, mi querido Paco. Es parte de un engranaje que sigue protegiendo a los, entre comillas, machuchones políticos o empresariales, Paco. Norman, Vicente, mira, como dices tú, sin acusar a nadie, no, el solo hecho, no de aparecer en la lista, que ya lo discutimos, no, el hecho de guardar silencio es un silencio criminal. ¿No has visto un solo periódico de los llamados grandes monstruos o que publique algo sobre eso? Un análisis serio, un análisis en forma. No hay ninguno, y eso ya te da pie para señalar. Se están protegiendo unos a otros, porque entonces con ese silencio cabe preguntarse qué ocultan los 20 personajes que hasta ahora han aparecido en las listas o archivos Epstein, que van de Carlos Salinas de Gortari a Felipe Calderón, Ernesto Zedillo, Ponce de León, tres expresidentes con cuestiones muy secretas, muy oscuras. Y luego tienes a los grandes dueños de los medios de comunicación. Sí, Ricardo Salinas Pliego es uno, Emilio Azcárraga Gallán es otro, Alejandro Junco de la Vega, dueño no de un periódico Reforma, sino de 13, El Norte de Monterrey, Mural en Guadalajara, y luego tienes a Carlos Slim Elú, para redondear, que es el magnate mayor de las telecomunicaciones en este país. Tienes que una sociedad secreta. En este país no son casualidades. Las sociedades secretas, que además está bien documentado que lo que trataba Jeffrey Epstein, entre otras cosas, era formar sociedades secretas financieras reclutadas por el Mossad. No digo que fue ese caso, pero parece que es eso, con todo el silencio que han guardado. Era un financista, era un reclutador del Mossad, del Servicio de Inteligencia y Espionaje de Israel. Entonces, cuando tú ves, si uno solo guardara silencio o varios se hicieran análisis, dices, pues están haciendo análisis, pero cuando ves que todo mundo calla y ves quiénes son los personajes de la lista Epstein, o ves o encuentras que Ricardo Salinas Pliego aparece como en 26 ocasiones, y ahora empiezan a filtrarse informes de que sí, Salinas Pliego intentaba por lo menos poner en la mesa, aparte de su capital financiero, algo oscuro hay detrás de eso. Conocemos a Salinas, se ha estudiado su sexenio históricamente, conocemos a Calderón, conocemos a Ernesto Zedillo, tres presidentes que entregaron este país a Estados Unidos y a intereses muy oscuros extranjeros. Entonces, sí, primero sí se están protegiendo. Eso es clarísimo, que hay una protección criminal, digo yo, criminal, de todos estos 20 personajes, y los englobo a todos, ¿eh? Hay un silencio criminal. Luego tienes el silencio de los medios de comunicación. Aquí tienes a Emilio Azcárraga Gallán, a Ricardo Salinas, dueño de TV Azteca, Jan de Televisa, y tienes a Alejandro Junco de la Vega, dueño del periódico más influyente en la extrema derecha de este país. No hay un periódico o un medio de comunicación impreso que tenga más influencia en la élite de la extrema derecha. Entonces, cuando ves eso, dices, algo están escondiendo. Y luego, cuando analizas la historia reciente, no voy a ir hasta atrás con Juárez, que llega a la presidencia protegido por los masones y es considerado el mayor y más influyente masón en la historia de este país. No, pero hablemos, sí, que en este país las sociedades secretas han funcionado como un reloj. Sí, tenemos, por ejemplo, al Yunque,
que llevó a la presidencia, hoy está bien documentado, no ahora, yo mismo lo he documentado para un par de mis libros, a Vicente Fox Quesada. Y que el Yunque, ¿y qué era el Yunque? Pues una sociedad de extrema derecha eclesial, ¿sí? Y luego tienes al Opus Dei, y el Opus Dei, ¿a quién llevó a la presidencia? A Enrique Peña Nieto. Y luego tienes a este grupo de una veintena de personas que está reunida en torno a un tipo que es muy oscuro. Bueno, ya murió, pero que era muy oscuro. Y tienes a algunos de los personajes con mayor poder económico de este país. No solo está Carlos Slim, ya se murió, pero estaba Lorenzo Zambrano, ¿sí? El presidente de Cementos Mexicanos, de Cemex, que es una de las mayores cementeras, la segunda o la tercera a nivel mundial, a veces es incluso la primera. Tenías a Dionisio, a Garza Medina, está vivo todavía, que fue presidente del grupo Alfa. Así que cuando tú vas analizando los nombres de cada uno, y tenemos a Andrés Roeme, que es muy importante, al margen de las acusaciones que hay o pesan sobre él aquí en México, es un personaje que muy cercano a los servicios de inteligencia de Israel. No en vano lo están protegiendo allá, ¿sí? Y lo podemos ligar a negocios, a crímenes de trata de personas, de pederastia, de abusos de mujeres. Y luego tienes a María Asunción Aramburu Zavala, que nadie, o se menciona poco, por más que sea solo una vez. O tenías Antonio del Valle, ya se murió, que es otro personaje de mucho dinero en este país. Así que cuando tienes ese grupo de personas y analizas la historia reciente de este país, ya te dije, me explico, cuando analizas el gobierno de Enrique Peña Nieto y cómo llegó al poder, pues llegó al poder a través de una sociedad secreta, en conjunción con otros intereses, en este caso los empresariales de Emilio Azcárraga Gallán, que no lo digo ahora, lo dije en 2008, 2009, miles de millones de pesos se fueron del Estado de México para apuntalar la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia. Y luego analizas al Yunque, que llevó a la presidencia, y analiza a Vicente Fox, y analizas a los personajes que estuvieron en ese gobierno, y ves todo el Yunque ahí, y en el otro al Opus Dei, y luego tienes estos personajes con Jeffrey Epstein. Algo malo hay, Vicente, claro, o por lo menos algo debe llevarnos a la sospecha. El problema es que cuando ves que todos esos grandes periodistas ilustrados, los llamaba Genaro García Luna, al que mencionemos, Sergio Sarmiento, Raimundo Riva Palacio, Carlos Loret de Mola, al que mencionemos, cuando ves que todo mundo guarda silencio y que no analiza, no investiga nada de este tema, algo hay sospechoso. Así que la lista Epstein o los archivos Epstein, por más que sean solo menciones de estos nombres, y que se suma al ocultamiento de información y al gran silencio de la prensa mexicana, digo, algo hay sospechoso, Vicente, y algo debe despertarnos la curiosidad como analistas, como periodistas o como simples seres humanos, que nos afectan las decisiones que tomen o que tome cada una de estas personas, Vicente y Norman.